Bien, chicos, buenos días nuevamente. Y luego de ver la situación de la lista, vamos a pasar entonces a la clase del día de hoy. La clase del día de hoy, bueno, ya saben de qué se va a tratar. Lo conversamos la semana pasada y también fue una decisión o petición de ustedes mismos. Eh, Así que dicho eso, recordarles entonces, hoy día como objetivo vamos a analizar, eh, aclarar y utilizar las normas APA. Vamos a conversar un poco de qué se trata. Y así que eso, como momento de inicio, entonces lo que primero que les quiero preguntar es cómo han ido con la tarea de la semana pasada. Recordemos entonces que nosotros empezamos toda esta unidad conversando sobre las preguntas frecuentes que tenemos respecto de las carreras, ¿cierto? La semana pasada yo les mostré, les enseñamos un poco de cómo se podía utilizar un resumen dentro de un texto científico para poder ir acumulando, juntando, viendo o vislumbrando bibliografía que me pudiese servir para una temática que yo quiero desarrollar, ¿cierto? De eso estábamos hablando. Perfecto. Eso, quiero saber cómo le fue, porque el IRMI tienen que adjuntar, recordemos que estamos trabajando semanalmente porque se trata de una investigación propia. Entonces, el IRMI, vamos a ingresar, ustedes tenían que adjuntar eh, la información. Eso. Vamos a ver, tercero medio. Chicos, solo para que sepan, luego de finalizados los plazos que uno establece, no es que eh, no puedas seguir subiendo el trabajo. Lo que pasa es que el IRMI identifica cuáles son subidos fuera de plazo, ¿cierto? Ahí es cuando yo puedo evaluar según nuestro calendario, según nuestra pauta, no sé si se recuerdan, había una pauta que yo les compartí donde se evaluaba la responsabilidad, ¿cierto? Ahí es cuando usted lo evalúa. Fíjese, tercero medio, tengo solo dos personas que han subido su trabajo. En realidad no es un trabajo, ¿cierto? No sé si lo recuerdan, pero vamos a abrir uno, a ver, ¿cierto? Resúmenes de entrevista. ¿Ya? Esto es lo que usted tiene que realizar. Vamos conversando. ¿Qué sucede con el resto? Maximiliano no estaba. Rocío, establezcame cuál es la duda que posee. ¿Cuál es la duda? Antes de ingresar a las consultas. ¿Me escucha? Y si la escucho, dígame nomás. Ya, es que, ¿cómo le explico? La vez que hicimos el tema del ensayo, como que igual me complicó el tema de los textos que seleccioné como para Ujú, hacerlo, entonces ahí como que me estuve fijando más como cuál se puede relacionar con la entrevista, ujú, cuál así, como que intento leerlo lo más profundo posible para así decir, ya, este va con mi entrevista, po. ujú. Y que no me pase lo mismo con el trabajo anterior, que era Mire, más pesado. qué, qué buena idea está teniendo porque obviamente, bueno, por esta oportunidad recordemos que el trabajo consistía básicamente en que usted fuera capaz de poner tres links, ¿no? Tres fuentes a partir si quiere, de la misma página de ese cielo o de cualquier otra página académica, pero obviamente va para donde usted dice. O sea, lógicamente, Rocío, y para todos ustedes, chicos,
Obviamente la idea de que usted lo ejercite ahora es porque eh, el trabajo de este mes va a ser justamente que vamos a llegar a que usted seleccione textos que son totalmente similares y apoyan totalmente los temas que nosotros vimos en la entrevista. Entonces, por un lado, la felicito en ese sentido, Rocío, porque en el fondo está buscando el texto justo, preciso para el tema y que en el fondo es lo que se le va a pedir en la actividad final. Bien por ese lado. Por otro lado, claro, como es un ejercicio, responde a algo sumamente rápido. Entonces no era necesario para esta instancia que fuera tan preciso o tan eh, determinante, digamos. O sea, no era necesario que si yo estaba hablando justo de las necesidades especiales, justo habláramos de exactamente el mismo tema. No es necesario para nada, porque, como le digo, eh, ahora es solamente hacer el ejercicio, ¿cierto? Pero obviamente para el trabajo final se le va a pedir todo, entonces sí, por ese lado la entiendo y la felicito. ¿Ya? Eso, quiero saber el resto. ¿El resto? ¿Algo que decir? ¿Sí? ¿No? Hernán Villarroel, por ejemplo, yo veo que no ha subido lo, lo que se le ha ido solicitando. Sí, Constanza, si puede hablar conmigo, no hay ningún problema. Entonces, chicos, hay que tener ojo con las situaciones, no porque, insisto, aquí no hablamos de notas necesariamente. Obvio que las personas que han ido trabajando en el instante, en el momento, que tienen sus cosas al día, es obvio que van a ser mejor calificadas y eso es lógico. Pero en este caso no estamos hablando solo de nota, y eso se lo he dicho en todos los tonos incansablemente. Si estamos realizando este tipo de actividades es porque nosotros pretendemos, queremos llegar a una carrera relacionada con humanismo, ¿cierto? Entonces, no estamos haciendo estas cosas como para juntar notas, para salvar el año, para salvar el semestre, que de hecho ni siquiera sabemos cómo va a continuar el semestre. Lo que estamos haciendo es manejar, prepararnos e instruirnos de cómo se tiene que hacer para cuando te exijan una investigación seria. Eso estamos haciendo, ¿cierto? Lo estamos llevando a un plano de saber hacer el trabajo, no necesariamente de aprobar con la nota. Ahora, eh, lamentablemente también hay que hacer mención, eh, al estar en un electivo donde se supone que te preparan para lo que tú quieres, para lo que tú buscas, porque yo electivo, yo elijo estar aquí, eh, en teoría debería irme mejor que en otra asignatura, ¿no? Porque en el fondo yo estoy acá porque estoy buscando el futuro que yo deseo. Por lo tanto, me gusta hacer lo que estoy haciendo. Por lo tanto, aprendo lo que estoy realizando más allá de la exigencia o no, ¿cierto? Y por otro lado, estamos hablando de copiar y pegar tres links. No, no creo que eso requiera mayor trabajo. Bueno, si cree que sí, lo podríamos conversar, pero pienso que no requiere mayor trabajo tres links en una semana. De hecho, creo que con 20 minutos que hubiese dedicado lo tendría realizado. Y no creo que estar exagerando. No creo que sean más de 20 minutos, media hora si quieres. Porque en el fondo estás copiando tres links que pueden servir simplemente por la idea de trabajarlo, ¿no? Eso. Así que vamos a las personas que lo realizaron. Ya, ¿qué opinaron de la experiencia las personas que ya lo entregaron? Troncoso ya la entregó. Catalina. Sí, era bien fácil en verdad, sí, cierto.
Catalina. Catalina Troncoso, la estoy esperando. Sí. Gracias, Samuel. Mira, un gran grupo de trabajo se complementan. Es que era muy breve. En realidad era como tener la experiencia de hacerlo. Eh, no quiero parecer autorreferente, pero quiero ponerles, por ejemplo, y este ejemplo se los puedo dar desde los estudios de posgrado que tuve, ¿no? Por ejemplo, en los estudios de posgrado, que usted sabe que son hechos después de la carrera universitaria, justamente una de las cosas que más analizábamos era esto, y era lo más servicial. De hecho, hacia el final quiero ver si puedo, si alcanzo a juntarles un área bastante más amplia. Eh, por ejemplo, para ver las tesis, yo no sé si ustedes han visto alguno alguna vez o ha buscado alguna vez una tesis de universidad para algún trabajo. ¿Lo ha visto? Dígame nomás, respóndame, ¿lo ha visto? Ya, Catalina la ha visto, mire. Cuando usted examina las tesis de universidad, lo primero que hace es justamente fijarse que por lo que va a tener unas 2 o 3 hojas de bibliografía. Y eso es lo más, no es que sea así, no es que sea recomendable así, es que siempre pasa, porque en el fondo yo empiezo a barajear distintas instancias donde poder validar lo que estoy diciendo. Ya no es que sea así, no hay una ley que diga, usted tiene que tener por lo menos 2 hojas de libros. No. Pero pasa siempre por un tema de que como yo estoy profundizando mucho un tema, empiezo a encontrar distintas variaciones o distintos lugares donde hay algo. ¿Ya? Eh, Algunos de casualidad, por esa casualidad de la vida, por ejemplo, eh, Catalina Díaz, que dice que usted ya ha visto que sí suben las tesis porque no estamos diciendo mentiras, ¿no? ¿Ha tenido la posibilidad, por ejemplo, de ver esta tesis para optar a los doctorados? ¿Una vez? ¿No? Ya. Eh, Da lo mismo, Catalina, si yo le estoy haciendo una consulta necesariamente para ver si eh, les puedo utilizar de ejemplo, ¿ya? Cuando usted entra a estos estudios eh, de posgrado, ¿cuál es la gran diferencia? La diferencia es que los posgrados en el fondo analizan temáticas o profundizan temas que están a nivel de discusión de las universidades, ¿cierto? En el fondo son preparaciones para otros futuros investigadores, pero en relación eh, a un estudio mucho más desarrollado y mucho más largo y mucho más grande, por una ambición académica mucho mayor de lo que es hacer una tesis de pregrado, que es la primera carrera. ¿Ya? Cuando usted ingresa a estas tesis, se va a dar cuenta que eh, si, si en una tesis normal de una carrera común y corriente usted va a tener 2 hojas de bibliografía, eh, en las doctorados, por ejemplo, va a tener 10 hojas de bibliografía. Eso quiere decir que es un listado de 10 hojas donde usted podría encontrar los libros y trabajos que esta persona ocupó para poder basarse en su investigación. Y no estoy exagerando, por si acaso. Créame o no, la situación es así. ¿Ya? ¿Qué quiero apuntar con eso? Quiero apuntar de que justamente por eso es que cuando a usted se le pide un ensayo, lo que no se hace es buscar un ensayo hecho, modificarlo, cambiarle palabras y ponerlo con las mías. Lo que usted hace en el fondo cuando crea un ensayo es buscar respaldos para que ese ensayo sea factible, creíble. ¿Bien? Por eso funciona de esa forma. La diferencia entre tesis y tesina, igual, mira qué excelente pregunta, lo felicito por eso. A nivel universitario se trabaja con tesis y con tesina por la cantidad de hojas. Por ejemplo, en la Universidad Católica, cuando yo salí,
se empezó a trabajar con tesinas que no superaran las 80 y algo páginas, ¿cierto? Que eso para los que aún no se acostumbren a un sistema humanista, en realidad no es mucho, es poco. 80 páginas no es tanto. De hecho, es poquísimo. Eso se trabaja como tesina porque en el fondo se supone que no es una tesis propiamente tal porque no abarca todos los temas que debería corresponder y porque no tiene toda la cantidad de hojas, la extensión que debería tener una tesis. No, por eso se habla de una tesina. Ahora, la otra diferencia entre una tesis y una tesina es que si bien la tesina es menos extensa, más corta, eh, también es muy lo que se trabaja a nivel académico como sesudo, que en el fondo es poner menos palabras porque manejas mejor el tema, ¿cierto? O sea, quiere decir que son 80 páginas, 60 en algunos casos, pero son páginas muy densas, muy complejas. No son páginas donde yo me explayo mucho o de muchas formas, ¿cierto? Eso se trabaja a nivel de tesina. Eh, Véalo o no, 80 páginas es poco, ¿cierto? De hecho, en el estudio de magíster que tuve, repito, no quiero ser autorreferente, pero es la experiencia más cercana que tengo, me pasó que yo tuve 80 y algo páginas, pero justamente porque me acostumbré a ese tema de condensar un poco la información, claro, la diferencia es que el nivel de investigación fue más ligado a tesis que a otra cosa. Entonces, espero haber contestado la pregunta, Nicolás, ¿cierto? A eso se le llama tesis y tesina. En ambos casos, se cumplen ciertos estándares, ciertos requisitos, que si quieren también se los puedo nombrar para que los conozcan hacia la actividad final. O sea, es importante que ustedes vayan manejando ya este término de cosas para que cuando les toque los trabajos de título, ¿cierto? Usted no se vea tan extrañado. Lo mismo cuando pase a primer año y le digan defienda una tesis o hágame un ensayo, usted no sepa cómo hacerlo. En el fondo pasa mucho que los chicos se quejan harto de eso, de que llegan a primer año, les dicen vamos a hacer tal cosa, pero obviamente no le explican de qué forma se hace. Y ellos se quejan harto sobre ese tema. Obviamente se respeta que usted tenga la libertad de investigación, pero es sumamente importante que maneje los temas. Ya, eso, queridísimos todos. Vamos a trabajar entonces con los textos y ahora sí les voy a pedir colaboración, igual que la vez pasada. ¿En qué sentido? En que no va a servir que yo esté solo, sino que ustedes tienen que ir conversando conmigo. ¿Ya? Eh, para eso vamos a plantear primero qué son eh, o qué es el estilo APA. ¿Qué es? Los escucho. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? Sí, sí, también sirve para hacer referencia. Muy bien. Sí, perfecto. Ya, veo que vamos por el mismo. Sí, sí, de una manera específica. Sí, estamos más o menos por el mismo estilo. Es el formato APA es justamente, valga la redundancia, un formato, una manera por el cual los distintos académicos, cuando hablamos de académicos, recuerden que estamos hablando de comunidades especializadas, comunidades que se reúnen alrededor de un tema, de un trabajo, de una técnica en específico, eh, eh, donde esta comunidad se pone de acuerdo
para más o menos poseer las mismas instrucciones dentro de los trabajos de índole académica. Esto quiere decir que en el fondo, eh, como dice su compañera, se ponen de acuerdo para que las ideas sean formuladas de una manera mucho más clara, mucho más precisa, mucho más concisa y por supuesto con un formato que tenga que conocer todo el mundo. Esto me permitiría entonces que las distintas comunidades, como ustedes mismos lo buscaron en la entrevista, ya sea de ingeniería, ya sea de medicina, ya sea de psicología y cualquier carrera que usted hubiese investigado, puedan comunicarse entre sí. De lo contrario, se daría que la comunidad hablante, por ejemplo, de medicina, tendría su manera de escribir, su manera de citar, su manera de hacer referencia, su manera de redactarlo, y la comunidad de ingeniería tendría su otra manera de citar, su otra manera de ponerse de acuerdo, lo que usted si se pone a pensar en un ámbito práctico es totalmente inconcebible, ¿no? Sobre todo en una sociedad avanzada como la que tenemos nosotros, que en el fondo lo que estamos postulando es justamente a incluir profesionales dentro de un área en vez de restringir a los profesionales, ¿cierto? ¿Alguien sabe lo que significa APA? ¿No? ¿Sí? Ni idea. Nada. Sí, súper bien, Paz. APA significa literalmente American Psychological Association, eh, que si usted verá o si usted lo entiende o lo lleva a práctica, eh, es la Asociación Americana de Psicología la que en el fondo propone cuál es el modo que tienen todos los trabajadores o todos los académicos de las distintas áreas para poder ponerse de acuerdo sobre las investigaciones científicas llevadas a cabo, ¿cierto? Eso es. Pregunta obvia y es, ¿la APA es la única manera de citar? ¿Qué piensan ustedes? Leo, lo voy a copiar mejor para que... Ahora sí. Sí, Nicolás, tiene que ver con la más usada. Yo no me atrevería a decir si es más fácil o más simple que otras, ¿cierto? Es la más ocupada. Básicamente en el mundo académico, para que lo sepan, se ocupan dos tipos, la APA, que es la American Psychological Association, y la MLA, que se llama Modern Language Association. Eh, a nivel de pregrado, actualmente se está utilizando más la MLA, mientras que a nivel de posgrado, actualmente se está utilizando más la APA, ¿cierto? La APA. Eh, hay diferencias sustantivas entre uno y otro, así como hay diferencias que no son tan claras entre una y otra, ¿ya? Lo importante es que ustedes manejen que existen dos, la APA y la MLA. A partir de esto ya usted puede tener una conversación un poco más de saber con las personas, puesto que como me conversaba cuarto medio, por ejemplo, ha tenido clases donde ya le están pasando el tema de los resúmenes. Si alguna vez le preguntan o está en una conversación o tiene sus compañeros futuros o actualmente y le dice, oye, la APA solo existe la APA o algo sobre la APA, usted le puede decir con toda seguridad que la APA no es la única, sin duda es la más ocupada, eh, pero no es la única, ¿cierto? Incluso existe otra que se llama MLA, ¿cierto? Tengo entendido que la MLA también ha sido ocupada particularmente por ciertas áreas. Eh, Pero no estamos para hablar en este minuto de eso, solamente queríamos hablar un poco de la generalidad, ¿no? Quiero que por favor en este minuto abran el libro que dice Normas APA, séptima edición.
Ya, voy a presentarlo yo para que lo puedan ver. Normas APA séptima edición. Se va a dar cuenta que es un librito bien extenso, ¿ah? Pero que básicamente numera los casos uno por uno que usted puede tener. Eso quiere ver, por ejemplo, si verá los números que divide los capítulos, antes de los subcapítulos de cada uno, habla de los formatos generales del trabajo, de cómo se hace una alegación y una sangría, cómo se hace un encabezado de página, cómo se hacen los títulos, cómo se ponen las mayúsculas y minúsculas, cuáles son los usos de los cursivos de las comillas, cuándo se ponen números, cuándo se ponen puntuaciones, cómo se hace una página de portada, cómo se pone una tabla y figura, cómo se hacen las citaciones de texto eh, y las referencias, ¿cierto? Si se da cuenta, la norma APA va mucho más profundo de lo que usted cree, ¿cierto? ¿Por qué? Porque más o menos todos pensamos lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de APA siempre pensamos en referencia, pensamos en citas, pensamos en bibliografía, en ponerlo al final del texto, pero como usted verá, el utilizar una norma APA corresponde más bien a la creación del texto en todo su contorno, en todo su origen, ¿entiende, no? Así, por ejemplo, vamos a irnos a la página 8. Busque por favor la página 8. Se va a dar cuenta que existe un orden de páginas, que muchas veces se los pidieron en distintos trabajos, tal vez en el mismo lenguaje, o tal vez en ciencias como química o biología. Y es lo que nosotros conocemos como, fíjense en este orden, que lo voy a marcar, y es lo que nosotros cuando hacemos los trabajos, cuando nos piden los trabajos, las distintas asignaturas, es lo que nosotros llamamos informe, ¿no? Se dieron cuenta que es exactamente lo mismo, tendrán otros nombres tal vez no lo conocen con esos nombres, pero es exactamente lo mismo que le piden. Voy a leerlos. ¿Se dieron cuenta o no? ¿O no es lo mismo? ¿O nunca lo habían visto? ¿O nunca les han pedido un informe que contenga eso? Es exactamente lo mismo, fíjense. Creo que de pronto por ahí, claro, o le suman o le cambian el nombre a veces. A veces, por ejemplo, mire, texto o contenido. Ahí es cuando usted le ponen introducción, desarrollo, conclusión, ¿cierto? Esa es la diferencia. Si se da cuenta, notas al pie o referencia, es exactamente lo que le piden actualmente cuando le dicen tiene que tener una cita, tiene que explicar desde dónde salió, si se da cuenta. ¿Se entiende, no? Lo voy a leer. ¿Sí? Chicos, ¿están? ¿Sí? Perfecto. Connie, dime. Ya, perfecto. Entonces, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Aquí quiero llegar con este tema. Es que muchas veces a usted le dice, por ejemplo, va a hacer un informe que va a concluir una portada, va a tener una introducción, va a tener un desarrollo y una conclusión, y le va a incluir citas y va a poner nota al pie. Eh, las instrucciones son sumamente claras y muchas veces los profesores o docentes quieren que usted intente realizarlo para que tenga un acercamiento. La diferencia con nosotros, con nuestro electivo, es que nosotros no queremos tener solo un acercamiento, nosotros queremos llegar a saber cómo realmente se hace, o sea, establecerlo propiamente tal. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nos dicen, ya, hagan un ensayo y nosotros no sabemos cómo empezar porque no sabemos cómo hacer un ensayo? ¿Y cuántas veces les ha pasado a usted mismo que le dicen, ya, haga un informe y usted no sabe cómo comenzar porque no sabe cómo hacer un informe? Bueno, la APA lo que hace es solucionar todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Pongamos un ejemplo, nota al pie. ¿Alguien sabe lo que es una nota al pie? ¿Los leo? ¿Conoce las notas al pie de página? ¿Han hecho notas a pie de página o nunca se las han pedido? Los leo. Nunca las han pedido nota.
Hay dos tipos de notas. Chicos, yo supongo que o están poniendo mucha atención o están tomando apuntes de todo esto porque en el fondo es muy importante que los tengan. Hay dos tipos de notas. Sí, son como una especie de definiciones, como dice Catalina. Hay dos tipos de notas que usted puede realizar en un trabajo. Están las notas al final de la página y están las notas a los pies de las páginas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo toda información, ponga atención o anótelo por ahí, toda información que yo sé que es importante para mi trabajo, pero que no cumple la intencionalidad, la función o el final de mi trabajo, yo lo agrego en un pie, en una nota o en otra cosa. Pongamos un ejemplo. Supongamos que eh, estoy estableciendo, a ver, hábleme de alguna temática, escríbame a alguien, alguna temática que haya buscado dentro de los resúmenes, algún tema que le haya gustado dentro de los resúmenes, algún tema. Los leo, los escucho. De hecho, para mí es más cómodo el uso de micrófono. Ya, por ejemplo, Rocío dice que uno de los temas que ella buscó la salud mental durante la pandemia. Supongamos, Rocío, el resto ponga mucha atención. Supongamos que lo que yo voy a definir, perdón, lo que yo voy a trabajar es la salud mental durante la pandemia. Estoy redactando un ensayo y me doy cuenta de qué palabra yo debería tener sumamente clara para poder realizar un ensayo de eso. Votaciones para todo el curso. ¿Qué palabra de ahí de Rocío, de ese tema que propone Rocío, yo tendría que tener sumamente claro para poder entender y redactar un ensayo? ¿Qué palabra? Díganme. Los leo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Danae. Me quedo con... Sí, y por una situación sumamente obvia. Salud mental, si es el tema, lo voy a desarrollar durante toda la investigación, ¿cierto? Por lógica. Supongamos que yo voy a hablar de salud mental durante la pandemia. Pandemia es el contexto, por lo tanto, lo que voy a desarrollar va a ser salud mental, ¿cierto? Por lógica, antes de poder hablar de salud mental, tendría que saber lo que es pandemia. Ahora, pregunta para todo el curso nuevamente. Eh, ¿Usted cree que será importante de pronto para el tema, para la investigación, tener una definición de pandemia? ¿Creen que será importante? Repito, para la investigación. Ojo con esa diferencia. Todo apuesta en que sí. ¿Por qué más o menos, Nicolás? Cuénteme. Es más fácil hablar por micrófono, insisto, pero cuénteme, Nicolás. ¿Por qué depende, seguro? Estoy buscando un texto. Nicolás, lo estoy esperando. ¿No? Ya, perfecto. Continuando con lo que estábamos conversando entonces. Pandemia no es importante la investigación. La palabra, a eso me refiero. ¿Y por qué no es importante para la investigación? Los leo, los escucho. ¿Por qué creen ustedes que no va a ser importante para la investigación?
Los leo, los escucho. Exacto, porque en el fondo el foco principal, nuestro principal estudio, va a ser cómo se toma la salud mental dentro del contexto de la pandemia. Por lo tanto, dentro de mi texto, dentro del ensayo, dentro de la tesis que yo estoy realizando, el foco principal no es la pandemia en sí. El foco principal es la salud mental. Por lo tanto, yo ocupo todo mi espacio, mi texto para hablar sobre salud mental situado en un contexto de pandemia, ¿cierto? Pero mi foco principal es la salud mental. Eh, Tal cual lo que había dicho Nicolás. Antonella dice, exacto, mi foco principal como es salud mental, lo voy viendo en distintas formas, en distintos momentos, con distintos autores, eh, y de hecho lo voy analizando a través del tiempo, no solo en esta pandemia, no solo en este momento. Tengo que hablar desde la profundidad de la salud mental, más que el contexto en sí de pandemia. Ahora, pregunta para todo el curso nuevamente. Eh, ¿Será importante que yo defina salud mental? ¿Qué creen ustedes? Eso sí, y ahí sí estamos totalmente de acuerdo. ¿Tengo que partir de una definición? Sí. ¿Tengo que ponerlo? Sí. ¿Pero es mi foco principal? No. ¿Cómo yo establezco esas cosas? Se los voy a mostrar. Eh, Voy a mostrarles un pequeño texto que solo corresponde para que ustedes lo puedan conocer, reconocer y futuramente utilizar, ¿no? Hasta acá, hasta el momento, ¿va quedando todo claro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eh, Espérenme, por favor, un minuto que estoy buscando el texto. Ya. Supongamos que eh, usted va a buscar este texto. La salud mental es el enfoque principal, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque como lo decía, como complementaba su compañera, la salud mental la voy a trabajar en distintas aristas. Voy a hablar sobre salud mental de definición, voy a decir qué es para un autor, qué es para otro, eh, en qué momento es importante, cuándo se empezó a estudiar, cuándo se empezó a trabajar, qué avances científicos tenemos. Y el contexto va a ser lo que nosotros consideramos pandemia. ¿Ya? Les voy a dar este, por ejemplo. Supongamos que el tema, el texto que lo fue realizado, espera, voy a borrar el autor. Ahora sí. Eh, los aportes de la Edad Media en la construcción del Estado moderno. Los aportes de la Edad Media en la construcción del Estado moderno. ¿Cuál es el tema de este trabajo? Los leo, los escucho. Pongo el texto mejor, ahí está. Los aportes de la Edad Media en la construcción del Estado moderno.
Lo voy a poner acá. Ya tenemos. Jimena apuesta por Estado moderno. ¿Alguien más? Sí. El Estado moderno pasa a ser una especie de contexto para hablar de los aportes antiguos que tuvo. Por lo tanto, el tema principal van a ser los aportes antiguos, ¿cierto? ¿De qué manera influye este tema del pasado en el presente? Ahora, supongamos que yo quiero, eh, voy a tomarlo desde acá, la edad moderna. Pregunta para todos, ¿la edad moderna será un tema que yo deba desarrollar dentro de este texto? ¿Qué opina el resto? No, no es un tema. Estamos de acuerdo, Samuel, no es un tema. Claro, porque es un contexto. Y ahí es cuando usted tiene que utilizar los pie de página. ¿Cómo se trabaja un pie de página? Ponga atención. Supongamos que esta era moderna, yo considero que es importante que esté definida, pero como no es tan importante para mi trabajo, solo necesito la definición de esto. Lo que yo establezco es insertar y se va a dar cuenta que aquí, al ladito, aquí, salen distintas categorías que yo pueda insertar, ¿cierto? Si yo establezco pie de página, entonces se va a dar cuenta que lo que me abre son los números de la página. Entonces, pregunta para todos, ¿cómo yo debería realizar un pie de página? ¿Alguno? Espérese, los leo. Es que no puedo leerlos, ahora sí. Ya, ya, perfecto, ese es un formato, muy bien. ¿Alguna idea más? ¿O no hay idea? Dígame el tiro si es que no para poder revisarlo. Por ser una mención lleva número. Sí, mire, por lo menos, chiquillos, veo que las conocen, porque si no las conocieran, eh, no sabrían que el formato justamente es que lleva un número, justamente. Y se hace mucho más fácil de lo que ustedes creen. Usted lo que establece es irse al texto eh, y se va a referencias. Fíjese, referencias. Y una vez en referencias, se va a dar cuenta que al costado de aquí existen dos tipos de notas, una nota al final y una nota al pie de página. Como nosotros estamos hablando de pie, porque eso es lo que dice APA, que van al pie de la página, usted aprieta ahí. Cuando aprieta eso, inmediatamente mire lo que va a pasar. Inmediatamente va a existir que edad moderna queda con ese numerito que mencionaban sus compañeros y usted queda aquí abajito. Y ahí es donde usted establece. De hecho, si se da cuenta, la letra va a achicarse un poco porque corresponde netamente a un pie, un anexo, a algo que usted considera importante que la gente maneje, pero que no corresponde a la importancia dentro del tema, sino al contexto de este tema. Para eso existe el pie de página. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo primero? Le respondo al tiro, Nicolás, pero ¿se va entendiendo? Sí, ya, perfecto. ¿Qué es los libros cuando hacen una descripción de una palabra? Exacto. ¿Qué es lo que yo debiese poner en un pie de página? ¿Qué es? ¿Qué cosa yo debiese poner en un pie de página? Ya dijimos que es lo de las cosas que no son de tal importancia para la temática, pero que sí es importante que manejemos, ¿cierto? Pero ¿qué cosa? Seamos prácticos. ¿Qué yo pongo en un pie de página? Primero, la definición, el detalle, súper bien. Supongamos que yo estoy hablando de Edad Media, acá yo pondré, eh, pensamos en Edad Media según la definición de, perdón, lo veo muy bien, definición de la RAE, ¿cierto? De la Real Academia de la Lengua Española, le pongo la cita, ¿cierto? Que dice que la RAE dice esto otro, qué sé yo, y punto. Perfecto.
¿Hay alguna otra manera por la cual yo pueda ocupar un pie de página? ¿Hay otra forma, aparte de la descripción o definición de algo? Descripción es sumamente correcto, Valesca. Cuando uno dice Edad Media, yo digo, yo entiendo Edad Media como el proceso que va desde el año 1000 y tanto hasta este otro año, y eso es una descripción totalmente válido, ¿ya? Ahora, pregunta, aparte de definición, aparte de describirlo, ¿se utilizará para otra cosa? ¿Ya? ¿A qué se refiere con persona citada? Perfecto. Esto es lo que dice Samuel. También se utiliza una cita para, supongamos que yo estoy hablando nuevamente de, no, vamos a hacerlo con otro. Supongamos que acá, la investigación se plantea la concepción de Estado moderno, la crisis del feudalismo, y supongamos que yo considero necesario aclarar feudalismo porque me he dado cuenta a través de la lectura, eh, ahí hago nuevamente la información al insertar al pie de página, y se va a dar cuenta que inmediatamente la palabrita queda con un 2 y abajito me aparece el 2, por lo tanto aquí escribo. Y yo me doy cuenta que la palabra feudalismo tiene muchos significados, muchísimos significados. Entonces, para cortar mi tiempo, para no hacer esto que hago acá arriba, que es, según la definición de tal parte, yo lo que hago es que pongo la referencia, la bibliografía de dónde salió esa palabra. Entonces, supongamos que yo leí un libro eh, de Nicolás Cubillos, ¿no? Pongo Cubillos N, porque desde ahí salió esa palabra, desde ahí la estoy ocupando, que lo escribió en el año 2020 en un texto que se llama bla, 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 cierro la comilla, punto, ¿cierto? Eso es lo que se utiliza como pie de página. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuáles son los modos de hacerlo? De esa forma nosotros establecemos los pies de página. ¿Para qué? Para temas que son importantes, que son necesarios, pero que no alcanzan la relevancia de los temas que estoy trabajando. Pero como son necesarios de definir, de argumentar o de detallar, yo lo que hago es utilizar el pie de página. ¿Perfecto? Ahora, les voy a pedir que abran el otro texto que se llama Guía de Normas APA. Guía de Normas APA. Una vez que abran, perdón, se van a ir a la página 6 del texto. 6, 6 del texto. ¿Ya? Se van a dar cuenta que las normas APA tienen el modo por el cual yo tengo que poner la referencia, tengo que poner de dónde salió, porque no es llegar y que yo ponga, eh, lo dijo Nicolás Cubillo en el libro tanto. No. Lo que yo hago es buscar la manera de citar esa palabra. Ahora, vamos a ver dos casos. El primer caso responde a lo que se llama cita directa. ¿Alguien sabe lo que es una cita directa? Directa, lo hemos pasado en clase. Sí, Ale, antes de grabarla, está en su correo de cuarto medio. ¿Alguien se recuerda lo que es la cita directa? ¿Sí o no? Chicos, los leo. Sí, Catalina. Cuando hablamos de cita directa, estamos estableciendo una de alguien. Supongamos entonces, voy a citar, por ejemplo, se da cuenta, acá tengo una pequeña cita, dice que con respecto al sistema económico,
Se habla de una densidad demográfica pequeña, ¿cierto? Y lo que yo hago es citar a alguien. Fíjese acá abajo. ¿Se dieron cuenta? Va a depender de las ediciones que usted lea, va a depender de la persona que se lo solicite, pero en la guía que usted tiene, que se la voy a mostrar, tiene la manera de citar de dos formas, ¿cierto? Uno, cuando yo cito eh, con la clásica cita de que dice eh, según tal autor o según tal palabra, dos puntos, y pongo textual lo que dice valga la redundancia, el texto, utilizo este formato, que es cuando la ira es considerada como una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado que se manifieste. Dos puntos. Y pongo textual de dónde saqué eso, ¿cierto? Y de hecho se va a dar cuenta que abajo tiene el autor, ¿cierto? Esta es la forma correcta de hacer una cita directa dentro del texto y esa es la forma correcta de poner el autor de esa cita dentro de un texto. ¿Cuál es la forma? Anótela por ahí. Es poner el apellido del autor, una coma, el año en que lo publicó, otra coma, y la página en donde sale. Esa es la manera correcta. Ahora, vamos a dejar esta, puesto que la narrativa es más ocupada en otros contextos, la cita narrativa. ¿Ya? Vamos a ocupar el clásico. Vaya tratando de memorizarlo. Apellido, año, número de página, cuando es una cita directa. Supongo que lo están anotando. Pero si se da cuenta, el librito, la guía que le estoy entregando, hace una diferencia entre una cita corta y lo que ellos llaman el bloque. ¿Cuál es la diferencia entre una cita corta y el bloque? ¿O cuál cree usted que es la diferencia entre una cita corta y un bloque? ¿Cuál cree usted? Lo leo. Sí, ya, para que lo anote en su cuaderno o donde esté tomando los apuntes de esta clase, puesto que es importante. Cuando la cita es corta, quiere decir que no debiese superar unas tres líneas. Eso se llama cita corta. Tres líneas. Entonces yo establezco una definición, una cita de un autor, le pongo los dos puntos, pongo lo que el autor dijo, y si esa cita no es más de tres líneas, eh, pongamos el ejemplo de este texto, son cuatro, pero si se da cuenta son tres, puesto que ahí comienza y aquí termina. Si es como es una cita corta, dos líneas, tres líneas, yo la dejo en el mismo párrafo, anótelo, yo la dejo en el mismo párrafo. Esa es la primera diferencia o la primera característica. ¿Cuál es la segunda característica? Esto, el uso de las comillas. Hasta acá hemos aprendido otras cosas sobre las citas, ¿no? Primero, si es cita directa, tengo que poner apellido, año, el número de la página. Si la cita directa es corta, tengo que ponerla dentro del mismo texto, ¿cierto? Y con comillas. Si la cita directa es larga, eso quiere decir excede las tres líneas con creces. Es decir, se trata de un pequeño párrafo donde yo voy a hablar. Lo que yo hago es, anótelo, téngalo presente, separar la cita en un párrafo aparte
cambiar el formato de esta, eso quiere decir dejar un pequeño espacio delante y continúa poniéndose paréntesis, apellido, año y página. Vámonos a ámbitos prácticos. ¿Cómo lo hago? Supongamos que, ponga mucha atención, mi cita es esta, ¿cierto? Esta. Lo que yo hago es separarla darle un pequeño margen, separándola del resto de texto, ¿cierto? Y establecerlo como un párrafo aparte, sin las comillas, no lleva comillas si es que es párrafo aparte, pero sí mantiene la idea del formato, apellido, año, número de páginas. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Si existe la cita directa, existe la cita indirecta, ¿cierto? Indirecta. Y las citas indirectas eh, se plantean de distintas maneras. A todo esto, ¿qué es una cita indirecta? ¿Alguien? Indirecta. Sí, claro, no textual. Eh, Cuando es una cita indirecta, la primera diferencia es la que dice Catalina. La primera diferencia es que no lleva comillas. Si es indirecta, no lleva comillas. ¿Y por qué no lleva comillas? Porque no es textual, ¿cierto? En este caso, cuando es una cita indirecta, eh, lo que yo hago es hablar con mis propias palabras, decir con mis propias palabras, eh, algún texto, pero para no cometer plagio, para que no me acusen de que yo estoy robando una idea, yo digo que esa idea que estoy explicando la dijo otra persona. Pongamos un ejemplo. Estado, la palabra Estado. Y aquí yo digo, Estado es una organización política cuya finalidad debiese estar encauzada hacia el bien común, ¿cierto? Bla, 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 bla. Eh, Termino mi idea. Pero esa idea no es mía, esa idea yo la leí en un libro. Por lo tanto, inmediatamente lo que hago, al ser indirecta, es poner un paréntesis, poner el apellido, coma y el año de donde esa persona lo dijo. Apellido y año de donde esa persona lo dijo. Pongámosle acá el ejemplo. Se da cuenta que acá justamente sale exactamente lo mismo. Repito, narrativa no la vamos a ocupar por el momento. Lo importante es que sepan cómo se hace. Si yo googleo una definición que sale en su texto, en su ensayo, y me doy cuenta que esa definición no es suya, adivine lo que pasa con su trabajo. Adivine. ¿Lo leo? Plagio. Y en la comunidad académica, si consideran que su texto es plagiado solo por el hecho de que no puso de dónde salió, significa que usted está haciendo pasar una idea, un estudio crítico, un avance científico como que fuera suyo. Usted podría decir, no, pero si se sabe que obviamente yo no inventé la robótica. No, no importa. Si usted no pone de dónde salió, usted se está adueñando de eso. Por eso se considera plagio y por eso están penalizados. Para eso existe, por ejemplo, la cita indirecta, ¿cierto? Entonces, aprendimos eh, tres cosas sobre la cita. La cita directa es aquella que eh, si va con menos o con tres líneas, eh,
de las palabras que dijo el autor, yo las pongo con comillas y van dentro del mismo párrafo. Se llama cita corta, ¿no? Pero si la cita excede esto y empezamos a hablar de una especie de bloque pequeñito, de un párrafo, ¿no? Yo ya no la pongo dentro de del mismo párrafo, sino que me salto un espacio, le doy un pequeño margen, no le pongo comillas y pongo el texto. En ambos casos, luego del texto va un paréntesis, el apellido, el año y el número de la página de donde lo saqué. Luego de eso, si no me gusta o no quisiera poner necesariamente la cita textual, voy a poner una cita indirecta. La cita indirecta es explicarlo con mis palabras, pero no puedo hacer pasar esa idea como que fuera mía cuando yo lo leí. Por lo tanto, lo que hago es poner las palabras que yo estoy explicando y luego de eso dar un paréntesis, apellido de autor y año de la publicación donde ese autor lo dijo. ¿Perfecto? ¿Entendido o no entendido? Nos queda lo último. Los leo. ¿Se entiende? No se entiende. Último. ¿Se entiende? ¿Todo clarito? Ya. Esto es de suma importancia porque, como bien saben, no importa cuál es su especialidad, no importa cuál es su temática, toda comunidad científica, toda comunidad que sea respetada va a trabajar con estas normas. Por lo tanto, de aquí en adelante usted tiene esto en la cabeza y no se lo quita nunca más. De aquí en adelante piensa en APA. Cada vez que le digan un informe, un ensayo, una cita o lo que sea, usted piensa en APA al tiro. Es cita corta, si es cita larga, si es una cita textual, si no es textual, ¿cierto? Y yo tengo la diferencia clarita. Ahora, mi pregunta sería para todos ustedes. Eh, ¿Por qué usted cree, por qué motivo usted cree que se pone en la cita el apellido, el año, el número de páginas si es que directa, o si es indirecta, por qué yo pondré el apellido y el año de la publicación? Los leo. ¿Por qué creen eso? ¿Lo estoy leyendo? ¿Han estado poco colaborativos hoy día? Sí, 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 obvio, le odio. Ahí viene. Nicolás, cuando yo establezco, como dice Samuel, yo lo estoy demostrando que no estoy copiando, que no estoy plagiando, que esto sí está publicado, que esto sí está escrito. Pero ¿cómo lo compruebo? A través de lo que dice Nicolás, que sea una fuente confiable. Váyase por favor a la página 10 del libro de la guía de normas APA, no el librito entero de las normas, sino la guía de las normas. A la página 10. Lo que ellos conocen como referenciación, nosotros lo vamos a conocer como bibliografía. Supongamos que a mí me gustó la cita que usted hizo de manera indirecta, por ejemplo, en Uriarte, que define lo que es el Estado. Y yo digo, oh, que mira, qué bien hecho. Uriarte en el 2008 dijo esto. Ah, qué bueno. ¿Cómo me doy cuenta si es que de verdad Uriarte lo dijo? O si es que de verdad eh, esto es reconocido y no estoy utilizando cualquier cosa, me voy a la bibliografía, referencias bibliográficas, y busco Uriarte en el año 2008. Y en esta parte de bibliografía voy a tener la cita entera de Uriarte. Es decir, ¿cómo yo encuentro la definición de Uriarte? Tengo que leer Estado, Gobierno, Nación en Introducción a las Ciencias Políticas y la Política en Sociedades Democráticas de la editorial Tecno en Madrid, España. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Lo leo? ¿O quedaron ahí? En palabras más simples, supongamos, voy a poner de nuevo el ejemplo de este texto porque es práctico en el sentido de que usted lo puede ver, ¿no? Eh,
Supongamos que yo me quedo con esta cita, donde habla del sistema jurídico medieval, y a mí me gusta lo que dice. Habla de cómo la tradición eh, católica del canon, ¿cierto? Relacionado con la teología cristiana, entiende el derecho como una herencia de Dios, ¿cierto? Yo digo, uy, mira qué interesante. Voy a ver si es que ese texto realmente lo dice, voy a ver si este texto realmente existe, y me fijo en esto. Fíjese, aquí está la cita, ¿cierto? Sigue todos los parámetros, está separada porque tiene más de 3 líneas, no lleva comillas por la misma razón, es textual, por lo tanto, esta parte. Y si me doy cuenta que lo dijo Pérez en el 2004 en la página 277, ¿qué hago yo? Me voy a la bibliografía del texto, busco Pérez, ahí está Pérez, ¿cierto? Pérez, ¿en qué año? En 2004, aquí está, 2004. Y dijo, ¿cómo se llama el libro? Acá está. Los aportes del derecho público medieval a la teoría de Estado, ¿cierto? Digo, oh, ¿y dónde lo puedo encontrar? Fácil. En esta revista, Historia Constitucional, en este número y entre estas páginas. Yo digo, oh, mira qué buena, ¿por qué no lo podré leer? Y ahí yo pongo disponible en tal página. ¿Vieron? Si se da cuenta, puedo dirigirme a esa página, puedo ver ese link y puedo buscar que lo que usted puso es completamente real. Para eso sirve la bibliografía. ¿Ya? Ahora, en la página 10 de la guía que le acabo de nombrar, sale cuál es el modo correcto de hacer una bibliografía. Una bibliografía. ¿Cuál es el modo correcto de hacerlo? ¿Y cuál es el modo correcto? Se va a dar cuenta que es empezando siempre por el autor, continuando con la fecha entre paréntesis, poniendo el título del artículo donde yo lo vi, ojo, sin comillas en ninguno de estos casos, y luego yo me refiero a dónde apareció este artículo. Y eso va entre comillas, perdón, en cursiva. Finalmente, pongo en qué páginas de esa publicación está, en qué páginas se encuentra, y por último, pongo el link de donde lo saqué. Esa es la manera correcta de hacer una cita, perdón, una bibliografía, de comprobar una cita. Repetimos, autor, año en paréntesis, título del artículo, todo en letras normales, comunes y corrientes. Si está ocupando la fuente 12, se queda en la misma fuente, no cambia ninguna de las fuentes, para luego poner un punto, ¿cierto? Referirme al título del artículo, otro punto, una cursiva donde hablo de dónde salió y termino diciendo la página donde yo puedo encontrarlo. Bien, luego de eso empieza a aparecer una lista, por ejemplo, cómo yo cito un libro, ¿cierto? Si es que es impreso, tengo que seguir esta norma, ¿cierto? Y luego de eso se va a dar cuenta que empieza a hablar de distintos casos. Cómo cito un audiolibro, cómo cito un diccionario, cómo cito una entrada de fuente, cómo lo hago si es que llego a sacar un artículo de Wikipedia, ¿cierto? Y van a salir todos los casos que usted pueda encontrar o sentirse familiarizado. Revisemos, por ejemplo, el texto que estamos analizando solo como ejemplificación del tema y nos vamos a dar cuenta que exactamente sigue el mismo orden. Eso quiere decir apellido del autor, coma, la primera letra de su nombre, apellido del autor, coma, la primera letra de su nombre, punto, paréntesis, el año en que lo publicó, punto, el nombre del libro, en cursiva, la editorial y dónde lo hizo. Y si revisa el texto que le mandé, le sale uno por uno todos los casos que usted debe conocer. Es decir, cómo lo hago si es que yo cito un libro, que es lo más fácil, cómo lo hago si cito una revista, cómo lo hago si cito de un diario, cómo lo hago si cito de una noticia, cómo lo hago eh,
Si cito de Wikipedia, cómo lo hago si cito de las tesis, si lo hago de una conferencia, etcétera, 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 etcétera. Incluso, cómo lo hago si estoy citando una fuente que no está publicada, pero yo reconozco que eso lo leí en otra tesis, en otro libro, perdón, en otro texto de un compañero, por ejemplo, e incluso también sale escrito por ahí cómo yo puedo citar un comentario de Facebook. También sale ejemplificado. Cómo puedo citar una película, cualquier medio audiovisual, cómo puedo citar el episodio de una serie, un video de YouTube, una obra de un arte, cómo puedo citar un mapa, ¿cómo puedo citar un episodio de podcast o una de estas radios online? ¿Cómo puedo citar una canción, un medio en línea, las redes sociales, las páginas web, etcétera? Sale absolutamente todo y es una guía totalmente práctica porque se lo enseñan de esta forma. Fíjese. Supongamos que voy a citar algo que me falta una información. ¿En qué orden lo hago? Autor, título, fecha, fuente. Supongamos que me falta uno, entonces lo empiezo desde la fecha. ¿Se entiende la idea? Es una guía totalmente eh, práctica de cómo citarlo y sí, Nicolás, de hecho, ahora que terminamos, la subo inmediatamente para que todos la puedan tener. Eso, perfecto. Hemos aprendido varias cosas entonces. Primero, el pie de página, que me sirve tanto para definir como para aumentar información, como para poner de dónde saqué esa información. En el caso de que no sea una información tan importante como el tema central, pero sí es importante de tenerlo claro. Aprendimos cuáles son los métodos de citado, directo e indirecto, aprendimos cuáles son las características de cada uno y aprendimos cómo se construye una bibliografía, que si se da cuenta es seguir un orden, no es otra cosa. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ya, ¿qué les pareció? Cuéntenme ahora antes de despedirnos hasta la próxima semana. ¿Qué les pareció? ¿Es complejo? ¿Es difícil? Es muy complejo en un comienzo acercarse a este tipo de citados porque hay que entender que ustedes se están acostumbrando a una comunidad investigativa y la comunidad investigativa lee así, ¿cierto? Yo si soy una persona que sé del tema, que me interesa la salud mental, que me interesa la ingeniería, que me interesa, etcétera, cualquiera de los temas, eh, tengo que manejarme dentro de la información y por lo tanto lo primero que verifico es que las citas estén bien hechas y que la bibliografía me lleve al tema, ¿cierto? Que efectivamente usted no está inventando las cosas, ¿cierto? Para eso se utiliza. ¿Ya? ¿Cuál va a ser su tarea de esta semana? Paréntesis, recuerde que tiene hasta mañana para subir 3 resúmenes, que era una cuestión súper fácil. Ya. ¿Cuál es la tarea de esta semana? Adivinen. Catalina, tú eres buena para adivinar. Sí, súper bien. De hecho, eso es. Va a tener 3 citas. 3 citas. 3 citas. ¿Qué va a citar? Las 3 referencias, 3 resúmenes que usted vio o buscó la semana pasada, terminando mañana. ¿Qué hago? Ya busqué los resúmenes, ya me di cuenta que esos 3 textos me sirven, me gustan. Entonces yo ahora voy a leer eso. Y de los 3 textos voy a encontrar 3 citas, ¿ya? De cualquier cosa, del tema que a usted le parezca. E incluso lo que vamos a hacer ahora es simplemente que tenga la experiencia de hacerlo. Por lo tanto, seleccione dentro del texto, no del resumen, porque el resumen no me sirve para citarlo, si bien me sirve para investigarlo, pero no para citarlo. Tengo que ver de adentro del texto alguna parte del texto que me parezca muy importante. Por ejemplo, si mi tema son los trastornos mentales, yo veo el texto y me doy cuenta que tal parte habló de los trastornos mentales en Chile y me gustó. Entonces yo voy a buscar esa cita y la voy a poner.
tres citas. Dos citas directas. Voy a poner dos citas directas. ¿Por qué? Porque una va a ser eh, con tres líneas, es decir, dentro del mismo párrafo, para que yo lo explique, yo explico de qué voy a hablar y cito dentro del mismo párrafo, y una en bloque. ¿Para qué? Para que yo explique cuál es la cita y ponga la cita en un bloque. ¿Sí? En ambos casos siempre se explica la cita antes de ponerla. Eso quiere decir que yo con mis palabras la introduzco o la presento o digo que, eh, como dice el autor tanto, o yo digo, a partir de esto teníamos que preguntarnos cuál es la definición, etcétera, pero yo la presento, digo algo antes, no llego y la pongo, ¿ya? Por eso que son dos. Una en línea donde yo lo explique y ponga la cita directa en comillas, paréntesis, apellido, año, número de página. Y la otra en bloque, una cita mucho más larga donde yo explico la cita, pongo el bloque, paréntesis, apellido, coma, año, coma, página. Y la otra cita es una cita indirecta donde yo con mis palabras uy, no. Indoresta, no. Indirecta. Ahí sí. Una cita indirecta donde yo eh, pongo con mis palabras lo que dijo un autor, paréntesis, apellido del autor, coma, el año de la publicación. Esa es la primera parte. ¿Se entiende? Tiene ahí en todo caso. No, 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 Samuel, no, Samuel, no, Samuel, no, no. Una cita directa de un texto donde usted lo hace de manera de tres líneas dentro del mismo párrafo, otra cita de otro texto donde usted lo hace de manera directa con un bloque, y otra cita indirecta del otro texto, porque nosotros buscamos tres, ¿cierto? No, 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 si no, tampoco le voy a pedir así como tan grande, no, es que tenga la experiencia que lo haga, ¿cierto? Eso. Entonces entendimos, dos citas directas, una indirecta, todas de distintos textos, son los mismos que utilizó de resumen la semana pasada, por lo tanto no tiene que buscar más, es el mismo, no hay ningún problema. Y esa es la primera parte. Adivine cuál es la segunda parte. Cata, usted es muy buena para adivinar. Exacto, tiene toda la razón, Catalina. Tiene que hacer las referencias en la bibliografía. ¿Qué tiene que hacer después de eso? Usted en la misma página, donde usted pone las tres citas, no tiene que hacer nada complejo, es solamente que lo haga para que ponga el citado, para que ponga el paréntesis y para que dé el espaciado en el caso de que lo necesite. Y en la misma página, usted abajito va a poner referencias bibliográficas, y va a poner los tres textos citados de esta forma, ¿cierto? Si yo cito, por ejemplo, un libro, Maquiavelo, voy a poner por ejemplo, no es que lo voy a utilizar, yo lo que tengo que hacer es ponerlo de esta manera, ¿cierto? Yo digo Maquiavelo, N, es decir, apellido, nombre, paréntesis del año, el nombre del libro en cursiva, la editorial del libro y dónde se publicó. Eso, va a tener en el fondo tres citas y tres referencias bibliográficas. Creo que le van a salir una página y media, y si es que no, como una página y un cuarto, una cosa así. Eso, no se demora más de 30 minutos. Bueno, como está conociéndolo recién 40, ya, eso. Pero en el fondo es poner las citas y poner el modo citado. ¿Para qué? Para que nos vamos acostumbrando de que esto se hace de esta manera. ¿Ya? Eso es todo. ¿Qué les pareció? ¿Ya? Fácil. Eso. Que en el fondo es para que usted mismo desde tercero medio se vaya acostumbrando a utilizarlo. Eso es. Eso es todo lo que vamos a hacer. La próxima semana nos vamos a juntar opiniones, día miércoles o jueves. A mí me simpatizan los miércoles, pero puede que nos cambiemos los jueves.
¿Están de acuerdo, cierto? Chicos, les pregunto porque son ustedes los principales, no yo. ¿Ya? El próximo miércoles nos juntamos y ahora sí vamos a hablar sobre el trabajo final sobre el trabajo final de esto. Ah, no, claro, tiene toda la razón, Samuel. En el fondo ustedes no pueden salir. No deberían salir en todo caso hace como 2 meses, pero no importa. Nos vamos a juntar la próxima semana, día miércoles, día miércoles, eh, a esta misma hora y por este mismo canal, y yo le voy a entregar su trabajo final, ¿ya? Trabajo final, el cual debe tenerlo presentado el día 22, ¿ya? 22. Obviamente el trabajo final va a contemplar que haya realizado la entrevista, que haya realizado los resúmenes y que haya realizado el formato de cita y el formato de referencias en GUNAPA. Eso va a contemplar. Y va a contemplar la regla del 10 por 20 por 30 que se las cuento la próxima semana. ¿Perfecto? ¿Todos de acuerdo? Suena extraño y en el fondo lo es, pero una vez que se acostumbren, acuérdense de mí, se les va a hacer sumamente fácil. Ya chicos, quedamos listos. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Les subo hoy mismo la tarea para que la tengan también en LIRMI. Todo esto va al LIRMI, nada a mi correo. Cualquier consulta al correo, pero los trabajos se suben al LIRMI. Todo listo, perfecto. Bien chicos, ha sido un tremendo gusto. Cualquier situación que ocurra, escríbame por favor al mail. Si no se pone al día con las actividades, hágalo, hágalo. No se le está pidiendo mucho ni exigiendo más de la cuenta, es simplemente que usted tiene que aprender a hacer actividades por comunidad y no por exigencia de nota, ¿cierto? Eso. Un tremendo abrazo psicológico a cada uno. Me robaron la frase, pero no importa, no importa. Eh, Eso, un tremendo abrazo a cada uno, abrazo psicológico a cada uno. Y nos estamos viendo el próximo miércoles. Un gusto para todos. Chao Catalina, chao Rocío, sí Valesca, no sé, en realidad, creo que no. Nicolás, que esté muy bien, Cata, que esté muy bien, Jimmy, que esté muy bien, Anto, que esté muy bien. Paz, un gusto. Chao, vale, cualquier cosa me escriben. Chao, vale, que esté muy bien.